Gracias, presidenta. Me he acercado un poco porque me hacía falta un poco más la cornetilla para escuchar. No acertaba a escuchar bien todas las palabras. Mi tono de voz, que tampoco sí, yo tampoco tengo un chorro de voz, digamos, muy importante. En primer lugar, buenas tardes y muchas gracias, señor García Losada. Bienvenido. Es cierto que yo no tenía muchas preguntas que hacerle, pero a lo largo de la tarde han surgido algunos temas que le confirmaré que me entra un poco la curiosidad. Mire, en primer lugar, y se lo han preguntado otros portavoces, está el asunto del señor Manuel Morocho. Es cierto, usted le acabó condecorando, pero el señor Morocho, en unas declaraciones ante un juzgado, señaló que toda su jerarquía le había señalado que no se refiriera a la caja B del Partido Popular, no achacara algunos nombres particulares de algunos miembros del Partido Popular algunas responsabilidades. Y es cierto que entre esos nombres que menciona aparece usted. ¿No le sorprendió cuando vio en la prensa o se enteró de que el señor Morocho lo había mencionado? No, ya lo he comentado. Salió en la prensa y yo muy sorprendido porque creo que con Morocho he tenido siempre un comportamiento que lo mínimo que debía tener hacia mí es agradecimiento, porque me luché por él, defendí su posición, no me volví atrás cuando fue el tema de la condecoración, cuando para mí lo fácil había sido retirarlo de la condecoración, incluso hasta algún favor personal, que no viene a cuento aquí comentar ese tema. Yo cuando aparecen los papeles de Bárcenas, se los asume el grupo de Morocho para hacer la investigación. Desde el punto de vista estrictamente técnico-policial, si usted recibe 50, 60, los folios que sean, escritos a mano, que a veces no tienen una correlación de fechas, que a veces incluso hubo alguna que saltaba a la vista, que parecía deducirse que había sido intercalado a posteriori. Después, por lo que parece, tampoco podía ser así. Es decir, un documento que antes de hacer conclusiones sobre lo que ponía ahí, había que someter a otras pruebas, a las pruebas caligráficas, a las pruebas del papel, del bolígrafo, de si eran auténticas y autógrafas del señor Bárcenas. Yo, si en algún momento le pude comentar algo a Morocho, sería porque el primero de la lista, era M. Rajoy. Rajoy. Evidentemente, yo no soy tonto. Si pone M. Rajoy, ¿quién tiene las papeletas para ser M. Rajoy? Pues Mariano Rajoy Pey, presidente del gobierno español. Y detrás de él, pues toda la lista de personajes distinguidos del PP. Entonces, cuando yo le digo, abstente de hacer valoraciones sobre esos nombres, hasta que técnicamente esté constatado que son documentos buenos, elaborados por Bárcenas y que no han sido objeto de manipulación, y si están hechos en las mismas fechas. Pero yo, es que, y señor, de verdad, no, es que se me alteran los nervios el pensar que unos papeles que se publican en todos los medios de comunicación, que los ha visto todo el mundo, que los tiene un grupo de investigación y que el hijo del comisario general de Policía Judicial o el jefe de la UDEF le diga a Morocho, oye, que borres de ahí el nombre de Rajoy o de quien coño sea. No, es que es absurdo. Y señor Losada, usted ha mencionado que no consideraba o no creía que el señor Morocho hubiera recibido ese tipo de presiones cuando estuvo investigando en la UDEF este asunto. Pero es cierto, y usted ha señalado, del mismo modo, que el señor Pino le invitó a que no condecorase al señor Morocho. Esto presupone que al señor Pino no le gustaba mucho lo que estaba haciendo el señor Morocho. Claro que no, ¿En algún otro momento? Evidentemente, Morocho era una piedra muy jodida en el zapato de esta gente. ¿Y a usted le mencionaban de vez en cuando? No, a él le ofrecieron irse a hacer un curso a Cuántico, el FDI. Le ofrecieron no sé cuántas cosas, y él empeñado
en seguir con la investigación y terminarla. ¿Y después, no sé por qué, que yo ya no estaba ahí, lo trasladó físicamente a la DAO. Y usted, cuando tuvo el señor, que es cierto, lo comentó él también, aquí cuando compareció, cuando recibía estos ofrecimientos de destinos dorados, digo, embajadas y algún otro destino como el que ha señalado, ¿lo hacían por mediación de usted? ¿Se lo mantenían la jerarquía o se lo decían directamente a él? ¿Y usted era informado? No sé si en algún caso me lo comentaron a mí, pero no se lo. Y en alguna ocasión, como se ha publicado, se produjo alguna reunión con el señor Pino, el señor Fernández Díaz, donde se dijo que había que parar los pies al señor Morocho. ¿Lo sabe usted? No lo sé, de verdad que eso no lo sé. Morocho, yo tengo que reconocerlo, que es posiblemente uno de los mejores investigadores en delincuencia económica y financiera que tiene la Policía Nacional, pero a lo mejor tiene que también ser un menos prepotente. Y bueno, cada uno tiene la personalidad que tiene. Se lo digo porque por la técnica policial que se utiliza en la investigación. En las investigaciones, lo que yo decía antes, amigo Morocho o amigo quien seas, o inspector jefe de lo que seas, tú antes de llegar a ninguna conclusión que se va a transformar en una imputación penal, tendrás que agotar todas las posibilidades que tienes en tu casa, en la Brigada de Policía Científica o en determinados sitios, de hacer un análisis de estudio de todo lo que figura ahí. Lo he explicado antes, tengo muy poco tiempo, Entonces, pero me gustaría saber pero es que dentro de ese marco, el jefe de la, en este caso, el jefe de la UDEF o el jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, que es que por encima de Morocho estaba un jefe de sección, que era un inspector jefe, un jefe de brigada, que era el de Blanqueo de Capitales, el jefe de la UDEF y por encima el comisario general. Entonces, es normal que los superiores en rango de Morocho, por mucho que Morocho sea comisionado judicial y sea el mejor investigador, tendrá que oír la opinión técnica de los superiores. Y si ve que superan las reglas mínimas, te vas al juez, que para eso te tiene como comisionado judicial, y dice, yo no puedo aguantar un tirón más. ¿Y qué haces? Pues muy bien, el juez desde ese momento prohíbe tajantemente que nada de lo que haga él Entendido. salga para adelante. Señor Losada, ¿y en algún momento tuvo usted alguna comunicación de cargos políticos del Ministerio afeándole el comportamiento, las investigaciones o los escritos que realizaba el señor Manuel Morocho? No, la única vez que tuvo bastante duro fue cuando, creo que fue en febrero del 2013, se publicó, iba a decir se filtró, no, se publicó porque era un informe bastante amplio y una parte mínima se refería a la ministra de Sanidad. Ministra de Sanidad, señora Mato, en aquel momento. La señora Mato, sí, otro bien. Entonces, ahí fue la que no está escrito. Todo el mundo cabreado que aquello era una ofensa, una injuria, y resulta que esa información que se publica en febrero ya se había publicado antes del cambio del gobierno, en la época anterior, cuando estaba en el gobierno el PSOE. Entonces fue un 24 horas que el que las pagó fui yo, porque nos habíamos inventado una factura, que no sé qué, que no sé cuánto, pero un cipote de la hostia, que lo tuvimos que resolver sobre la marcha, localizando a la persona que cobró la factura, que reconoció que en esa factura eran 4 o 5. Sobre 4 no había ninguna duda que se había utilizado ese dinero para las fiestas de cumpleaños o de no sé qué de los niños de Ana. Pero de la 5ª factura había la duda, porque era una factura que figuraban dos gastos distintos. Y entonces el mismo tío que la hizo nos reconoció que ahí figuraba el importe
parte del gasto de la última fiesta que habían hecho en la casa de Ana. Y hasta el punto que no se incluyó dentro de los gastos que después se le cargaron a Ana Drogué. Bueno, pues con esa no puedo decir la bronca que tuve, como si fuese yo el... Y encima, para más Henry, esa noche, eso se dio a publicar por la tarde, por la noche, en un programa de televisión, un fiscal, un ex fiscal de la Audiencia Nacional, tuvo, es que no puedo ser grosero aquí en esta santa casa, la desfachatez de cómo era posible que la Policía Judicial se inventase facturas falsas. Bien. Ese tema el día siguiente lo resolvió en otro programa de la radio de la mañana un periodista bueno que citó y al que había prestado el servicio reconoció que ahí iba incluido los gastos de la casa de... Esa para mí fue la mayor bronca que... Y señor Losada, yo recuerdo, estaba aquí en el Congreso cuando usted fue cesado y su cese provocó, digamos, un cierto revuelo político. Hubo varios partidos políticos que pidieron explicaciones al ministro en ese momento. Quiero decir que tuvo una repercusión en prensa. ¿A usted por qué le cesaron del cargo donde estaba, de comisario general de la Policía Judicial? Yo creo que, enlazando con todo lo que ya llevo hablando esta tarde, esa pérdida de confianza que machacaron, creo que va asociado a ese calificativo que me puso Villarejo, de ser blando, que no les interesaba tener a un tío como yo. O sea, tanto poder tenía en ese momento el señor Villarejo o su entorno como para lograr que usted, que estaba haciendo un trabajo correcto, fuera cesado. Sí, yo creo que eso lo tendrán que contestar otros, que Villarejo, y por qué no decirle, y Olivera tenían un contacto directo con el ministro Fernández Díaz. ¿Y usted en alguna ocasión tuvo contacto con el ministro? Muy pocas. Muy pocas, y en algún... Pero incluso a título personal nunca, no... ¿En actos o en algún tipo de...? Sí. Y de ahí le destinaron, si he entendido bien, como responsable de la sección económica y técnica. División económica y técnica, sí. Y es un cargo dentro del... Tiene el mismo rango. El mismo rango administrativo que la Comisaría General. Pero son cuestiones ya más técnicas que no tienen nada que ver. Pues todo el tema, hombre, es muy importante, todo el tema presupuestario y todo el sistema de adquisiciones. ¿Y usted cree que pudo estar ligado este cese, y esto se ha dicho, no es una conclusión mía, con la medalla que usted vino a bien? Eso es una mentira. ¿Eso es, perdón? Una mentira. ¿En qué fecha fue esa condecoración? Octubre del 2013. ¿Y usted? Motivo de los santos patrones de la policía. ¿Usted fue cesado? Esos días. ¿Y lo que dijo el señor? señor? Es una falacia. Sí, ha dicho usted, es un periodista... Y que el amigo Manolo Cerdán, que hay que hacerle un seguimiento a lo que publica este hombre, dice que Losada y el director general de la policía se saltaron a la torera la prohibición de imponerle la condecoración. Por cierto, en ese santo patrón 2013, si tienen ocasión, miren a quienes se les concedió la Cruz Roja pensionada a propuesta del DAO. Sí, no, hay que tener mucha desfachatez para decir, porque además el DAO lo dijo cuando fue a la Comisaría General de Policía Judicial a presentar al nuevo comisario general, Sánchez Aparicio, les dijo a todos mis antiguos subordinados que a mí me había cesado, que él había propuesto mi cese por desobediencia. Está claro, por lo de esto. Yo les agradezco que si tienen ocasión que miren el listado de cruces rojas pensionadas que se concedieron en
el patrón del 2013. Lo vamos a hacer, pero si nos lo adelanta usted, nos ahorra un trabajo. Se van a divertir un poco. Bueno, nos divertiremos. Señor Losada, usted ha mencionado que conocía desde hace muchos años al señor Villarejo, pero no tuvo trato con él. Pero sí me gustaría saber, mira, el señor Pereiro nos indicó en esta comisión que no existían agentes en la categoría que decía tener el señor Villarejo. Usted también le pareció extraño cuando se presentó en el año 2000 como agente encubierto, ¿no? Como algo que no tiene sentido. Durante estos años, estas décadas que ha sido usted tanto agente como comisario, ¿era conocido el papel del señor Villarejo? Digo, en los corrillos, ¿se sabía qué estaba haciendo o cuál era su situación? ¿Se veía con normalidad o había algo extraño? En los niveles altos de la Dirección General de la Policía, sí. Y no se comentaba, ¿no? Hombre, sí, porque entre otras cuestiones, el amigo José Manuel Villarejo, en el año 2011, asciende a comisario. Es destinado a Zaragoza y ni siquiera pisa Zaragoza. Se queda en Nadal. Comisión de servicios en Nadal. Y en ese mismo año se gana la primera Cruz Roja al mérito policial. Es decir, que en el ámbito de Madrid, de comisarios y tal, todo el mundo, por lo menos le sonaba quién era Pepe Villarejo. Y acabo con una pregunta. Usted ha dicho que tenía reputación de ser estricto con el cumplimiento de la ley y que por eso le llamaban el blando en algunos sectores, pero claro... No, blando no, flojo. Flojo, bueno, sí, similar. No, yo creo que no es igual. Bueno, es parecido. Lo que usted, flojo es al flojo. que no le puedes pedir que haga... Flojo. Pero eso se presupone, y usted ha dicho que trabajó durante varios años con un grupo cercano al señor Villarejo, que ese grupo no es que fuera muy respetuoso con las reglas y las normas. No, sí. yo no he dicho eso, ¿no? Me ha parecido... Que yo intervine con un grupo próximo... No, que usted trabajó con gente cercana o del entorno al señor Villarejo durante muchos años. Perdón, no trabajé con ellos. Que conocía gente muy próxima a él, por ejemplo, el que está imputado con él, Enrique García Castaño. Yo con Enrique García Castaño he tenido bastante relación. Y García Castaño tiene un historial profesional... después de todo lo que le está cayendo, es para reconocérselo. Es un hombre que ha hecho mucho y ha trabajado mucho desde un puesto de trabajo muy duro. Además es uno de los únicos que ha venido a decir la verdad y a colaborar un poco, porque hemos tenido muchos días una pérdida de tiempo considerable. Pero acabo. ¿Usted conoció algún hecho que no respetase la legalidad o la deontología, como decía usted, en el trabajo de otros agentes? Pues si nos puede poner algún ejemplo. Digo, no, porque es de valorar que usted le calificaran del flojo, pero eso quiere suponer que había otros que eran los duros que... No, pero es que el tema de flojo, blando, duro es una cualidad o un defecto que tiene que tener el mando policial. Vale. No, acabo era simplemente por si nos podía poner algún ejemplo, digo, porque nos ha dejado con la incógnita. Pues sin más, muchas gracias por su comparecencia y está bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Iñárritu. Señor García Losada, su comparecencia ha finalizado.